una visión a 360 grados por Integrea. Hola familia, mucho gusto. El día de hoy voy a hacer algo diferente. Les he compartido masterclass sobre la parte que me dedico hoy en día, que es la transformación integral del ser humano, del bienestar, de la sustentabilidad integral, de la congruencia y coherencia del corazón, de la mente, del alma. Sin embargo, yo soy arquitecta de formación y esta formación de arquitectura me ha dado la oportunidad de estar aprendiendo y ejerciendo una forma diferente de cultura. La sustentabilidad es una palabra que está muy de moda desde muchos años. En francés se dice développement durable y es desarrollo duradero. Yo llegué a México hace 26 años, 25 años, y pues acababa mi carrera de arquitectura y estaba haciendo mi tesis de arquitectura aquí. Y tenía la conciencia de las necesidades de acompañar socialmente con los dones que nos habían dado la dicha y el honor y la responsabilidad de haber podido estudiar en escuelas que tuvieran una formación más amplia y que pudiera servir para todos. Después, llegando a México, tuve la dicha de trabajar con muchas instituciones universitarias, privadas, con muchas asociaciones, muchas IAPs, con muchos grupos, incluyendo los museos comunitarios en su momento. Y con todas estas posibilidades abrí mi mente y mi espíritu y creamos una primera ONG en 1998 que se llamaba GESER, Grupo Agua, Infraestructura, Salud, Energía y Rehabilitación, del cual pues yo fui, además del director aquí en México, pues la única arquitecta urbanista. Dentro de este mismo proceso tuve la suerte de poder trabajar en el Plan Parcial de la Merced, que es uno de los 14 planes de desarrollo urbano que se hizo sobre la Ciudad de México, en el cual propusimos cosas y después por cuestión políticas algunas no se dieron y otras cosas que muy poquitos gente saben, que gracias al equipo de los planes parciales y otros personas hermosas que trabajaron con nosotros, se logró el primer reglamento de diseño para personas con capacidad diferente de la ciudad, que nosotros mismos diseñamos. Y así sucesivamente en mi vida he encontrado dentro de mis especialidades como profesionista del mundo mundano, como Godín, dicen aquí en México, pero siempre en búsqueda de cosas diferentes. Dentro de esta búsqueda se me fue regalado una beca para ser de las primeras estudiantes de una especialidad en la Escuela Iberoamericana. Textual, un amigo arquitecto me dijo: hija, ¿tú tienes diplomación? No, entonces esta beca necesito mostrar todos mis papeles y no los tengo, te la regalo. Y yo me quedé sorprendida, agradecida al universo y a la divinidad, porque le dije, wow, pues, o sea, no cualquier te regala algo así, y la verdad, pues, lo quise aprovechar. Entonces, en 2006,
2006, 2007, ya ni sé las fechas. Entré al primer diplomado de diseño y construcción sustentable, ahora sí para estudiarlo, en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, y tuve la maravillosa experiencia y suerte de poder entender la vida de otra forma, de empezar a abrir mi visión, de empezar a abrir a mi misión. De ahí fue una cascada muy grande porque caí de la sustentabilidad dentro de mi primer oficio, que era ser arquitecto, a la sustentabilidad personal y a la sustentabilidad espiritual. Entonces, hoy, en honor de que mañana cumple 18 años mi hija y que le prometí que le iba a hacer este regalo, pues la masterclass es para que pues se quede en la red ideas básicas, no son nuevas, pero siguen siendo de vanguardia. Entonces les voy a compartir una pequeña, ahora sí me puse como profe, les voy a compartir, si logro hacer la compartición de pantalla. Pues lo primero de la sustentabilidad, existe dos palabras básicas sobre los nuevos criterios para que el mundo pueda pues seguir existiendo como lo conocemos, es decir, con beneficios para la humanidad, pero de una forma que ya no perjudica al resto de la vida sobre nuestro planeta, nuestra Gaia. Entonces, esta introducción a la sustentabilidad considera estos dos términos. La sustentabilidad es lo que permite que la vida se puede sostener por sí mismo sobre la tierra, y es un término que va en paralelo con la sostenibilidad, que es la capacidad económica de sostener esta vida sobre. Uno viene de la economía, el otro viene de la ecología, y ambos son palabras no sinónimo para nada, pero que se trabajan de la mano. Pues lo primero para lograr la sustentabilidad es empezar a pensar afuera de la cajita, ¿no? De las orejas, ¿cómo se llama? Eso, que ponen los caballos. De estas viseras que nos pusimos para no ver más allá, ¿no? Y simplemente empezar a tratar de ampliar la visión, ampliar el entendimiento, ampliar el amor, ampliar los criterios y las herramientas, etc., etc. Les puse un par de definiciones. La sustentabilidad es satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Eso es el informe Brundtland de 1987. Me gusta también porque pues voy a hacer paralelo con la parte de espiritualidad, ¿no? Hay un informe global, mundial, en 1987, justo cuando al mismo tiempo tenemos el encuentro armónico interplanetario, que permite decir, bueno, ok, pasaron de panzazo el examen, pueden seguir proyecto Tierra, pero pónganse las pilas, ¿no? Entonces, incluso a nivel del gobierno mundial empieza a tener un movimiento que dice, así no la vamos a hacer, necesitamos movernos. Y eso es el informe Brundtland, y es en el mismo año. Entonces, me parece algo muy interesante de subrayar, porque cuando sumamos es de Dios, como siempre les digo, y cuando separamos no lo es. Entonces, es súper bonito que tanto al nivel político como mundial, como al nivel espiritual mundial e interplanetario, el mismo año, ¡paf! Vámonos, si queremos seguir ya hay que cuidar la capacidad de la sociedad humana de apoyarse en un ambiente para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros en el largo plazo. Eso es el diccionario de la Real Diccionario en Red, que da la definición de sustentabilidad. Le puse varias, como siempre. Si nos quedamos con una, acuérdense que eso jamás nos va a dar un criterio amplio. Entonces, y sí, es eso, como nosotros como sociedad humana que nos creemos los dueños de este planeta, podemos apoyarnos en lo que es la vida global, el ambiente general, el ambiente natural y nuestro nuevo ambiente, medio ambiente urbano, semiurbano, rural, etcétera, para crear un equilibrio y mejorar las condiciones y las cualidades de vida para todos los miembros y todos los miembros de la sociedad humana,
pero yo pondría que ahí se queda muy corto y que es todos los miembros de la vida en la Tierra, porque en realidad todos los seres que respiran viven, la misma Madre Tierra respira y es ella que nos da la vida, y si no la cuidamos, entonces pues va a ser como con los piojos, ¿no? Nos va a hacer así y nos va a decir, a ver, güeyes, ya, váyanse, ya no la lograron. Entonces, mejor si nos ponemos las pilas. El diseño sustentable es una filosofía que busca maximizar la calidad del ambiente construido mientras minimiza o elimina el impacto negativo al ambiente natural. Eso es Jason F. McLennan. Sí me gusta esta definición, por eso se las puse. Sin embargo, a partir de este momento también voy a hablar de las palabras y de la importancia de las palabras, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y entonces cuando yo considero maximizar, voy a lo máximo y no a lo óptimo ni a lo preciso. Entonces yo redefiniría, parafraseando lo de McLennan, el diseño sustentable es una filosofía que busca optimizar la calidad del ambiente en general, construido o no. Mi curso original es para urbanista, por eso está aquí, y para arquitecto, mientras minimiza, pues mientras mitiga o elimina el impacto negativo al ambiente natural. En realidad, si nosotros nos ponemos en el sistema completamente y lo tomamos en cuenta, normalmente de ninguna forma podría haber un impacto negativo, porque eso es un concepto de separación. Si nosotros entendemos que somos un ser integral dentro de un contexto integral, entonces tomemos nuestra responsabilidad y empezamos a ver cómo influimos y cómo esta influencia se haga gane para todos los demás. Casi todos saben que soy pues arquitecto y que también mi fascinación es la geometría y que la espiral es lo que nos permite vivir en el tiempo circular y salir y entrar del tiempo para cambiar las líneas del tiempo. Pues, ¿qué creen? También en sustentabilidad la espiral es la base de la posibilidad de la evolución al nivel 3D, en toda la realización que se pueden hacer. Esta espiral está diseñada por un grupo americano que está muy adelantado en la materia y explica sencillamente dónde estamos. Estamos en un punto de inflexión que si no cambiamos, pues no va a funcionar. A la vez, como sabemos que lo que crees es lo que creas, si tú crees que lo puedes cambiar, pues ponte a chambear en lugar de discutir, en lugar de estar preocupado, agrediendo, menospreciando, criticando a los demás. La única forma es que tú empiezas. El desarrollo convencional hoy en el mundo todavía es la mayoría de los desarrollos. Sin embargo, hay un poco de moda, ¿no?, de hacer greenwash, ¿no? Entonces hago una fachada verde, le pongo 3 plantitas, le pongo un elemento o 2 que sea más ecológico. Pues yo felicito el greenwash, porque hay que empezar por algo. Y cada paso que das, porque el primer paso que tú das no te lleva a donde quieres, te saca de donde estás. Entonces, cuando ya hay una conciencia que dice, chin, hay que hacer algo para que se vea bonito y además ecológico, y bueno, pues a lo mejor aquí no me cuesta lo mismo, entonces puedo poner una plantita, puedo poner un impermeabilizante que contamina menos, puedo checar que la harina que yo estoy comprando no tenga lectina de soya, pero solamente harina para comer mejor. Puedo evitar un embutido, puedo evitar un enlatado, además cuesta muy caro al planeta, lo vamos a ver. Puedo elegir que si me gusta el negro, me compro la playera porque de verdad me gusta el negro, pero si no, sé que una playera negra o un pantalón de mezclilla puede ser muy contaminante por las tintas índigo y la tinta negra, y que pues más o menos
una playera color carne, no color blanco, pero color carne, es el color natural del algodón o incluso del sisal o incluso de otras materias o del lino, etcétera. Y entonces, pues estoy incorporando menos químicos. Si yo agarro el agua de la pasta que acaba de hervir y la echo en las plantitas, pues entonces todos los nutrientes que no me voy a comer porque están en el agua ya van a pasar a la plantita. Y entonces empezamos a hacer mini acción que parezcan gotitas de agua, pero así es el océano, se hace a través de miles de gotitas de agua. Entonces, eso es como importante considerar. Cuando pongo en vía de sustentabilidad, nosotros somos los que empezamos a pensar que, pues si me pongo champú natural en lugar de champú a base de petróleo, si separo la basura, aunque el de la basura la vuelva a juntar, si le digo a la señora que me ayuda que si ella recicla las latas, se las regalo en lugar de tirarla en medio, si junto todo el papel y lo llevo a un centro de acopio. Si voy a la máquina que me da 1 centavo para la botella de agua, si junto la botella de vidrio y si hay un vidrio roto, lo pongo en un cartón para que no se corte el barrendero, el que viene por la basura, si sé su nombre, si le digo, hola Pedro, ¿cómo estás? Me da gusto porque tú estás levantando la mierda que yo estoy tirando fuera de mi casa y que no quiero ver, ¿no? Si en la medida de lo posible puedo llegar con mi termo, mi vaso, mi bolsa de reciclado, etcétera, entonces estamos empezando a hacer microacción. Lo importante en estas microacción es tampoco quedarnos en el deber ser, ¿no? Que es algo que es para la sociedad, para que me vean, y entonces sufrirlo porque ya no me da tiempo, me cuesta más caro, no me alcanza, etcétera. Es un elemento de fluidez para que podamos llegar a la sustentabilidad. La sustentabilidad es el punto cero. La sustentabilidad es todo lo que yo soy sobre la faz de la Tierra no tiene un impacto ni positivo ni negativo. Al final soy Steph, mi cuenta está en cero, mi karma está en cero. No hay karma positivo ni karma negativo, no hay tikkun. Todo lo que yo aporté en este planeta es más o menos, o más bien exactito, la misma cantidad de las cosas que he utilizado durante mi vida y entonces puedo considerar que deje el planeta mínimo como estaba. Afortunadamente les tengo una noticia. Todos los que estamos en este mundo aportamos algo gracias a nuestro don. Entonces, incluso cuando a nivel físico de las cosas materiales no siempre logramos hacer que sea 100% positivo nuestra intervención, el hecho de ser creativo y de ser un ser de luz sobre la faz de este planeta va a contrarrestar eso, porque también tu aportación como ser es parte de tu sustentabilidad. Entonces ahí ya nos quitó un poco de peso de encima también. Después de la idea de cero, ¿no? Ni quito ni meto, les voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a Francia a ver mis papás, es como si yo talaría 18 árboles en cada viaje. Entonces está cañón, ¿no? Pero también si no veo mis papás se deprimen y podrían estar muy triste. Entonces ir tiene un costo-beneficio. Si mi casa o una casa similar sirve de centro holístico y tiene un huertito y recupera el agua de lluvia y planté unos cactácea porque ya sé que son más productor de oxígeno y empecé a poner harina biodegradable para mis gatos y etcétera. Entonces ya yo voy a empezar a contrarrestar esto que hacía. Y si de preferencia tomo el metro, y si de preferencia tomo el metrobús, y si de preferencia tomo las ecobicis y este tipo de transporte, si de preferencia camino y entonces no contamino y hago bien a mi cuerpo, entonces voy a reducir esta cantidad de contaminante. También existe un nivel superior que es la restauración.
la restauración de los espacios urbanos, la restauración de los espacios naturales de los ecosistemas, la restauración de nuestro propio cuerpo. Nacimos todos creyendo que íbamos a morir y que íbamos a ser viejos, enfermos, achacosos, porque eso dice el sistema. Y, oh sorpresa, si tú empiezas a salir un poco de los estereotipos y investigar y a comer lo que es más afín a tu cuerpo, lo que más te gusta, lo que es más importante para ti, de repente eso se transforma y entonces ya no es así y tú empiezas a darte cuenta que lo puedes hacer diferente, que tu cuerpo no tiene que envejecer, que tú no tienes que, y que además, bueno, por lo menos aquí en México, te cuesta la mitad para comer, ¿no? Cuando comes fresco, cuando comes en casa, cuando comes, es muchísimo más fácil estar en muy buena salud, tener una excelente alimentación y estar totalmente enfocado a tu bienestar. El restaurar también es, bueno, pues si yo tenía un patio con concreto, a lo mejor abro una parte y hago una jardinera. Y si yo tenía un techo donde no estoy haciendo nada y que tengo la oportunidad, le pongo un impermeabilizante y le pongo unas plantitas. Y así sucesivamente, si tengo madera, la reciclo. Si tengo una colección de libros que ya no son de mi interés, la regalo, la vendo, etcétera, etcétera. Hay un último nivel, que es el más alto, que es el regenerativo. Algunos dicen que es una utopía, yo creo que es una realidad. ¿Cómo yo puedo influir para que todo este conjunto que está deteriorado o que nos han dicho que está deteriorado, entonces se transforma en un espacio cada vez más sano, más bendecido, mejor? Repito, si yo puedo recuperar el agua de lluvia y si yo puedo regar, ¿a quién se le ocurre entubar el agua? Pues a nosotros. Y pues ¿de quién es el agua? De la madre tierra. Y entonces nos dice el sistema de agua de la ciudad, por favor no rieguen. Y entonces no tenemos árboles, no tenemos oxígeno, no tenemos. Entonces, en la medida de los posibles, cuando tú regresas a un ciclo natural más amplio, vas a lograr y vas a permitir que entonces se empiece a regenerar. Y empezando por tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu confianza. Porque el tema también es que vivimos en un sistema donde todo el tiempo estamos convencidos que lo que hacemos está mal y entonces nos encerramos en nuestra cárcel del sufrimiento, mostramos el otro del dedo, estamos criticando. Tengamos propuesta y dentro de estas propuestas entonces muy fácilmente vamos a poder regenerar los microespacios donde nosotros vivimos y el parque. Por ejemplo, en mi jardín de repente cuando sale la lluvia hay demasiado cantidad de descargo, de caracoles. Entonces, bueno, con la bióloga aprendimos que si yo agarro una familia completa de caracol, que son los caracol que están en el mismo lugar del jardín, lo pongo en una caja y lo llevo al parque. Entonces, al llevarlos a parque, la familia completa puede sobrevivir y entonces pueden poblar el parque donde hace falta los caracoles. Y así entonces yo estoy regenerando los microespacios que estoy viviendo. Es unos ejemplos, no tan al azar, pero muy generales para mostrar, porque la sustentabilidad es una elección en cada instante de micro acción que como gotitas de agua transforman nuestro mundo en algo mucho mejor. ¿Qué es el punto de principio para lograr este cambio de sustentabilidad? Pues el punto donde estoy. No hay buenos lugares, no hay malos lugares. Hay hábitos, entendimientos, conocimiento. Conoce algo y si lo conoces te vas a enamorar. Y si te enamoras, te va a ser más fácil, uno, respetarlo
Y dos, pues si ya lo conoces, entonces saber cómo funciona, y si sabes cómo funciona y si sabes sus necesidades, va a ser mejor cuidar de él, y entonces te vas a sentir mejor como individuo, te vas a sentir una mejor persona, vas a sentir que tu entorno crece y vas a sentir entonces que eres más exitoso. Eso no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con gusto. En cualquier lugar, con dinero, sin dinero, yo puedo tirar la basura, vamos a tomar un ejemplo común. ¿Qué hago con el cartón de leche? La mayoría de la gente lo aplasta y lo tira. Algunos apartamos la tapita, ¿no? Y si tiene su anillito además, lo abrimos, lo enjuagamos con agua, dejamos para que se vacíe bien y después lo aplastamos. Entonces se utiliza la mitad del espacio en la basura. Ajá, es altamente reciclable. Hay lugar de acopio. A lo mejor la señora que te ayuda, pues los junta. Ahorita con la pandemia, obviamente hemos tenido otras realidades, ¿no? De no poder salir tanto. Podemos tener una gaveta donde se guarda o una bolsa de reciclado del súper donde se guarda. Y podemos también, si no pude ir a reciclarlo, juntarlos todos y darle al de la basura. Y él mismo va a ganar unos centavos y entonces ya no lo tiro. Obviamente que si tengo que poner un par de plumones, a lo mejor una de estas, de este cartón de leche lo puedo recortar. A lo mejor puedo hacer una cartera si tengo habilidad de papiroflexia y que quiero pues estar así muy de moda y a la vez hacer mis propios diseños, etc, etc, etc. Si yo hago 50,000 carteras, no me va a servir de nada a menos que las quiera vender. Y no creo que todos quieran una cartera de cartón de leche, ¿no? Pero si la empezó a reciclar, está increíble porque ya podemos hacer tabiques de plástico reciclado y también plásticos a base de reciclado de los Tetra Pak, ¿no? Para decir el nombre comercial de las cajas de leche. Entonces es un ejemplo sencillo que todos vamos a manejar y que puedo empezar a hacerlo diferente. ¿Qué sucede cuando yo enjuago el Tetra Pak? Pues no se pudre adentro. Entonces al momento de la fabricación hay un proceso menos donde se utiliza menos agua. Si esta agua del enjuague la echo a las plantitas, hace bien porque hay un poco de calcio, ¿no? Y entonces la tierra de mis plantitas va a recibir un poco de calcio, que es uno de los 4 o 5 nutrientes básicos que le sirve. Y así sucesivamente. Si yo junté todas las tapitas, bueno, a veces hay una promoción, pero si no hay promoción, si yo junto todas las tapitas se venden a otro precio o se reciclan en otro lugar. Entonces puedo dar la bolsa completa otra vez al de la basura o a la persona que lo va a reciclar o yo mismo ir al lugar. Francesca nos tiene una pregunta o una La afirmación. mayoría de las asociaciones para que luchan contra el cáncer recuperan las tapitas porque ellos mismos las van a vender y las ordenan por colores para primero hacerles juguetes a los niños con cáncer y segundo para ganarse su dinero y recuperar en contra de las tapas el cabello recuperado, por ejemplo, en las peluquerías, etc. Ok, entonces ya son dos información. Las asociaciones contra el cáncer recuperan las tapitas y también si tú quieres hacer un donativo, porque ya decidiste de cambiar de look, puedes ofrecer tu trenza de cabello y entonces con eso hacen pelucas o las venden a las peluquerías grande y con eso recuperan el dinero para los niños para sus tratamientos. Y también te lo pueden troquear. Entonces, hay miles de cosas que se pueden hacer y tú vas a descubrir en dónde estás lo que puedes hacer. En tu ciudad, en tu pueblo, ¿sí? En tu ejido, en tu comunidad, en tu comarca, en tu departamento. Y no tienes los mismos recursos ni natural ni urbanos. Si tienes pájaros, por ejemplo, podrías dejarles cosas como las migajas de pan y de tortilla, pero si no hay pájaro, pues está más difícil. Pero ahorita, de nuevo, hay muchos pájaros en todos los lados. Entonces podemos hacer muchas cosas diferentes. Entonces depende de dónde estoy y qué quiero mover, es cómo voy a poder empezar a cambiar las cosas.
Para eso necesito saber qué recursos tengo. Tengo que crear los pasos del proceso para llegar a la meta. Repito lo que decía hace rato, el primer paso no me lleva a donde yo quiero estar, me empieza a mover de donde estoy, me saca de donde estoy. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis acciones cotidianas? ¿Y cuál puedo transformar? ¿Y dónde pretendo llegar? En realidad todos deberíamos de pretender llegar a que mínimo en 2 generaciones hayamos regenerado el planeta entero. Y no es una utopía, aunque muchos creen que sí. Porque lo que tú crees es lo que tú creas. Y lo que tú haces al cotidiano, y si confías que el otro está haciendo su esfuerzo también y lo mejor de sí, y si en lugar de compararte, escuchas la forma del otro de hacerlo y tomas de él los recursos, entonces los recursos se van a multiplicar y se van a compartir. Cuando hacemos comunidad, entonces tenemos muchos recursos. Los don de cada quien y los bienes de cada quien, aunque sean individual, se ponen en una dinámica de colaboración que permite que cada quien crezca. Cuando reconocemos el don del otro, cuando reconocemos el nuestro y cuando valoramos, los recursos se vuelven inconmensurable. En realidad, al nivel cósmico y al nivel de la física, sabemos que los recursos son inagotables. Entonces, cuando nos dicen que están agotándose, pues yo les digo, ¿les quieren creer? Porque si les quieren creer, en esta línea del tiempo van a vivir. Pero si no les creen y que usted se ponen a utilizar los recursos de forma coherente, congruente, amorosa, respetuosa, a compartirlos, a ponerlos en su lugar de regreso y entonces a reciclar, reutilizar, reducir, reconocer, reintroducir, entonces van a lograr usted en su microespacio resultados increíbles en relativamente poquito tiempo, ¿correcto? La próxima charla estaremos juntas. Valeria, que es mi bióloga y amiga y compañera, llevamos más de 11 años trabajando juntos y les platicaremos de cómo está evolucionando mi casa, que es uno de los proyectos que tenemos en común, donde hemos ido invirtiendo paulatinamente los recursos intelectuales, económicos y ecológicos para transformar esta casa en un modelo sustentable que se pueda replicar y explicar por qué cierta selección, y obviamente en otro lugar pues habrá otra selección que tomar porque son diferentes las realidades. ¿A dónde quiero llegar yo? Por ejemplo, a que mi casa sea 100% autónoma. Lo más complejo hasta hoy desde mi perspectiva va a ser la parte eléctrica. Lo demás estoy segura que lo puedo lograr de aquí a 5 años sin ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque sí está aumentando los recursos y las posibilidades. Para lograr eso hay que cambiar el box. Hay que cambiar de pensamiento, hay que cambiar de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de sentir. Y hay que empezar a sentir. Dentro de lo que les voy a platicar el ciclo de vida de los productos y de lo que creamos, su ciclo de vida y su imprenta ecológica. En el ciclo de vida y la imprenta ecológica tiene un costo lo que hacemos. Un panel solar no es ecológico, ni siquiera es ecológica, no es ni green. Hace ahorro de energía para las personas durante el tiempo útil de vida.
Hace más de 15 años mi papá quiso poner paneles solares en Francia porque era de gran moda, te daban dinero el gobierno para que todos tus techos, y mi papá tiene bodegas, entonces, bueno, tenemos, y entonces, pues era la gran moda, te imaginabas, y más que en Francia sí te pagaban por la energía que tú generabas si había en exceso, entonces todo el mundo quería poner panel solar a todos sus techos de 2 aguas, justo del lado del sol, para tener energía gratuita y además recibir dinero del gobierno y además pues hacer un gran negocio. Entonces yo afortunadamente pues ya estaba metida en esta investigación y empecé a ver el proceso general, ¿no? Los paneles solar tienen un costo para la madre tierra bastante fuerte porque estamos extrayendo los metales del subsuelo. No hay estos metales en todos lados, vienen de muy lejos, entonces el costo de CO2 de transporte, más el costo de extracción, más la herida directamente a nuestra madre tierra, arrancándole sus recursos naturales, que eso lo pongo además. Entonces, primero el costo de fabricación y la cantidad también de energía necesaria para fundir el metal, eso es un primer punto. Son viables 20 años máximo, los de mejor calidad. Y después de eso, como se hace el panel con una mezcla de ácidos y de metal, entonces tenemos metales pesados que no podemos separar y que no son reciclables. Y entonces empezamos a tener de nuevo, ¿cómo se llama? Terrenos vacíos y basura altamente contaminante que no sabemos transformar y que a la larga es un problema. En Francia están empezando a poner impuesto sobre la basura de los paneles solares. Hicieron poner a todo el mundo diciéndole que era la panacea y ahora los primeros, sí, pero yo gobierno no te lo recibo en donde se tira la basura porque es peligroso y entonces me tienes que pagar. Qué barbaridad. Por eso yo no pondría un panel solar. Sí pondría un calentador solar que funciona diferente, pero no con panel solar. Con sistema de hidrocalefacción natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que por cada lugar y por cada producto necesitamos revisar. Francesca nos quiere decir algo. Así nada más, una cosa más del proceso de fabricación y de extracción de los minerales es que generalmente la mano de obra cara, la mano de obra cara sí drena el agua antes de regresarla al mar, pero la mano de obra más barata, que es la que utilizan grandes empresas como Tesla, lo que hace es que se paga a chinos, empresas chiquitas que no tienen tanto presupuesto y lo que hacen es que para limpiar los minerales se necesita muchísima agua con presión y la mandan directamente a los ríos y al mar sin drenarla y sin tratarla. Y dentro del último proceso, que es el de la puesta de los paneles solares, eso también para quitar las nubes, ponen pesticidas en el cielo para que como que se derritan, por así decirlo, y eso contamina todavía más. Y además tiene una afectación en la caída de lluvias, etcétera, etcétera, y lo que hace que todos los sistemas de plantado que están alrededor de sembrado, que están alrededor de estos paneles solares no se pueden realizar o modifican los ciclos, vaya. Natural para la siembra. Es que eso es lo que es bien importante. Si vemos nada más, oh, wow, 20 años, no voy a pagar electricidad, mi inversión se recupera en 3. Sí, la mía, mi egoísmo, egocéntrico, ecoecología. Ahí sí. Entonces, como siempre, yo les he dicho, no me creen nada, investiguen, ¿no? Y yo les puedo decir lo que sé, Francesca me complementa a otros que han estudiado otra cosa. Entonces, por eso no es maximizar, es optimizar. ¿Sí? ¿Qué es lo óptimo? ¿Sí? Si yo tengo 180 días de lluvia en la Ciudad de México, puedo ser autónomo medio año. Sí, pero si quiero ser totalmente autónoma con el agua de lluvia, debería de hacer además una cisterna enorme. Entonces,
Si yo quiero ser un supermodelo y entonces que todo el mundo sepa que yo no tiro nada fuera de mi terreno, puede ser que parezca súper bien, incluso de reciclar al 100% todo el agua de los baños. Pero cuando llueve en la Ciudad de México, que son 4 a 6 meses al año, en el drenaje se va 60% del agua de lluvia, que es una aberración. Y en el subsuelo tenemos un temblor y se cae 1 metro porque está socavado el subsuelo porque no ponemos agua. Y los 60% del agua de lluvia se va con agua sucia en lugar de ir en el subsuelo. Cuando la ley nos dice tiene que tener un pozo de absorción o un patio de absorción de agua. Y nosotros, no, yo quiero mi patio bien bonito, no, el patio de mi casa es particular, así, pero entonces le pongo concreto y entonces ya no puede entrar el agua en la tierra y entonces me quejo porque se está cayendo media ciudad, porque se está cayendo el subsuelo. Entonces necesitamos estar atentos de dónde estoy, qué voy a hacer y realmente ponernos a investigar las pros, las contras y el ciclo de vida completo de cada elemento que decido hacer. Y cuál es la cantidad óptima y no máxima de uso de esta. Entonces, nosotros, tú sabes que tenemos baño seco aquí. Primero, no todo el mundo lo quiere usar. Segundo, la capacidad de mi jardincito, de mi patio trasero, de poder compostar es reducida. Si lo utilizo únicamente eso, ya iba a fastidiar los vecinos con los olores y entonces no es necesario. Lo hacemos de forma óptima. Hoy se puede, mañana no. Hoy, por ejemplo, tengo un invitado, entonces pues desactivé el baño seco que está abajo para que pueda usar la ducha, porque es más importante que se puede bañar que un par de días que esta vez sí utilizamos el drenaje normal y además va al drenaje de toda la ciudad y el drenaje de toda la ciudad en época de lluvia, a todo eso iba eso, se utiliza en la Ciudad de México melaza, que es azúcar, para que las plantas de tratamiento no se paren, porque con agua demasiado pura y menos carga orgánica no funciona ni se le tiene que poner azúcar. Entonces, cuando tú empiezas a ver el ciclo completo de lo que tú haces dentro del ciclo natural urbano, ¿no? Porque ya es tu ciclo natural. ¿Tú cómo vives en tu medio ambiente entendiendo el ciclo natural o el ciclo artificial de tu medio ambiente urbano? Entonces, cuando tú te pones a intelectualizarlo, a verlo, y el ciclo de producción, ¿no? En Ayurveda, que es algo diferente, pero es lo mismo. Cuando te sientas a comer, normalmente estás en silencio y bendices quién cocinó, quién lo compró, quién lo llevó a la tienda, quién lo transportó, quién lo cultivó, quién lo cosechó, al cielo que trajo la lluvia, al sol, a la tierra, ¿no? Entonces bendices a todos los elementos que están antes, ¿no? Y que han permitido que tú tienes tu plato. Pues cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que ver el círculo completo. Todos los elementos antes que mi producto y todo lo que va a pasar después de mi producto. Ajá. Entonces, cuando hablamos de reciclado, pues hay cosas que no se reciclan ni que se pretenden ser ecológicas y no lo son. ¿Correcto? Bueno, para reciclar un panel solar tienen que juntar, para que valga la pena, tienen que juntar 30 millones, creo, de paneles solares para poder empezar a reciclar uno. ¿Ok? Entonces, las cantidades, para que empiezan a reciclar unos, estamos del otro lado. ¿Ok? Entonces, muchas veces hacemos acción verde que pretenden ser ecológicas y que a mediano y largo plazo son peor que las acciones no verdes, ¿no? Entonces, hagamos las que estamos conscientes que sí sirve, investigamos para hacer algo mejor. ¿Por qué decía que, por ejemplo, los calentadores de agua sí? Porque no tienen metales pesados, porque hasta los puedes hacer de reciclado con botellas y tienen la misma capacidad, ¿no? Pero sí, la persona que tiene el dinero para comprarse el ya todo hecho, que lo compre porque da trabajo a gente. ¿Sí? Sí,
Porque también, ¿no? Procter y Gamble era una de las empresas socialmente responsables más grandes del mundo que sí sostenía a su gente. Y empezamos todos a decir, no, yo voy a hacer mi jabón, yo voy a hacer mi champú, yo ya no voy a comprarle. ¿Y qué sucede? Tiene que correr no sé cuántos millones de empleados al nivel mundial. Entonces también estamos responsables de eso. Entonces, no hacer un drama, hacer las cosas bonitas a nuestro ritmo. Por eso decía que la parte eléctrica a mí me parece la más difícil, porque puedo hacer una eólica chiquita, si las hay, son muy costosas y quizás no tengo el capital para hacer eso. Entonces voy a empezar por todo lo que sí puedo hacer y recibo todas las propuestas y los conocimientos que me hacen falta y no me pongo a investigar primero lo difícil, me pongo a hacer lo fácil. Por ejemplo, esta botella sí es de plástico, es de un proyecto de nuestros hermanos, es agua vibrada, está diseñada ergonómicamente. Si tú la metes al congelador, ves que hace la misma espiral y se vuelve totalmente cristalina, menos una espiral al centro si no la dejaste suficiente tiempo, porque está mantreada, porque está protegida, porque tiene agua de manantial, etcétera. Y esta botella, con todo eso, pues me dura 6 meses. Entonces, Wow. me facilita, Ujú. ¿sí? Y en realidad no es lo mismo, no compro, y la compro, ahí tomo, no uso el vaso. Entonces, tú puedes elegir usar el vaso, usar esto. Tenemos filtros de agua, tú lo sabes también. Trabajamos con Ozono y con una marca que no voy a decir, que utiliza plata y otras minerales dentro de un sistema seminatural de filtración. Y entonces, pues primero limpiamos el agua con el ozono y después de ahí, pues la mineralizamos para que sea potable. Pero si yo utilizo de este filtro mineralizado, pues entonces se van a hacer todos blancas mis cazuelas. Porque si la hiervo con agua que ya es mineralizada, desperdicio todo el beneficio de este filtro. Entonces yo tengo la suerte de poder hacer las dos cosas. Entonces primero la purifico y recupero parte del agua de la lluvia, una parte, bueno, sí, voy a hacer publicidad para ellos, ¿no? Con Islas Urbanas, que es un proyecto que trabaja tanto con el gobierno en zonas desfavorecidas de la ciudad como con particular. En mi zona no está el programa, pues yo lo pagué con los mejores puntos, definí, yo lo puedo pagar. Y entonces lo único que hice diferente del sistema que normalmente se hacen ellos es que ellos otra vez dijeron, ponemos el agua al drenaje. No, lo pones a mi jardín. Y entonces, pues el agua se va directito al acuífero de la ciudad, que le falta toneladas de agua. El agua excedente. Ajá. Y además, como es el agua con la tierrita de que se formó en el cactáceo que está en el techo, lo veremos en la próxima clase que estamos haciendo aquí, pues además esta agua con tierra, pues maravillosamente nutre con los nutrientes extras de arriba, la parte de abajo. A ver, ¿quién me está escribiendo? Los biodigestor también funcionan bien. Otra vez, yo no sé de biodigestor bien, funcionan bien y depende para qué. Biodigestor de qué, otra vez, ¿no? Hay anaeróbico, hay aeróbico, etcétera. Entonces, estamos hablando que es una gama muy amplia. Opción número 1, me encanta investigar, soy un autodidacta y busco 50,000 cosas diferentes. Cancelado, aunque esté en español. Si busco las páginas de España, me van a dar respuesta de España. Y no es malo, solo que yo estoy en México. Si estoy en Argentina o en Chile, y si estoy en la montaña, en la ciudad, en el pueblo, no es la misma respuesta. ¿Correcto? Sí. Sí. Entonces, tenemos que estar pues compartiendo. Para eso tenemos que cambiar lo que creíamos que eran las leyes y los paradigmas. Los paradigmas, y pues está la definición justo después, pero lo voy a decir una primera vez. ¿Qué es un paradigma? Es algo
que yo creo que es una verdad absoluta y en realidad que ni siquiera científicamente se puede comprobar porque tiene un porcentaje de veracidad ridículo. ¿Ok? Sirve para entender de forma general, pero no es verdad. ¿No? Si yo pongo paneles solar, eso es bueno porque tomo la energía del sol que es gratuita y entonces no contamina. No, la energía del sol gratuita que yo tomo no contamina, pero el panel sí. Entonces es un paradigma erróneo. Un paradigma también es decir que el sol se levanta al este y se acuesta al oeste. Fran me dijo el otro ejemplo. Perdón. Es mi hija, es normal. Dice otro paradigma que utilizamos como una ley. El sol se levanta al este y se acuesta al oeste. Eso es verdad en los equinoccios, 2 veces al año y únicamente en el Ecuador. Conceptualmente, el sol se levanta al sureste o al noreste según si es invierno o verano y se acuesta al noroeste o suroeste si es el invierno, sí, o el verano, y entonces por eso los días tienen diferentes tamaños. Hay días más largos en verano y hay días más cortos en invierno. Los días más cortos en invierno en el hemisferio norte es porque el ángulo está más cerrado del sol hacia el norte y viceversa. En verano se levanta más abajo, más al sureste y se acuesta más al suroeste y el ángulo es diferente. Eso para un arquitecto es algo obvio porque si no, no podrías calcular las sombras y las ventanas y no podrías entonces proteger del exceso de sol o permitir que entra el sol de invierno y más cuando estudiaste en Francia que está a latitud 43 y no a 19 como aquí en México. Pero para el común de los mortales, a cualquier persona en China, en Francia, en México, que le preguntas, te va a decir el sol se levanta al este y se acuesta al oeste. Y no es falso, es simplificado a ultranza. Pero cuando lo necesitas utilizar como una herramienta de inteligencia, de acción, te es inútil. ¿Ok? Eso es los paradigmas que hay que cambiar, los inútiles. Si yo diseño mi casa pensando que se levanta al este todos los días y que se acuesta al oeste, va a ser una helera en invierno y va a ser súper caliente en verano. Y si como en las ciudades y principalmente la de México que es cuadrada, todavía las europeas que están un poco más orgánica o circular, tienen menos ¿no? Si las recámaras estuvieran todos al este, sería muchísimo mejor y si los lugares para estudiar y trabajar estuvieran al oeste, sería muchísimo mejor. ¿Sí? Y si tuviéramos todos fachada sur, pero somos en fachadas urbanas donde tenemos 2, ¿no? Y si como en tu casa, mi casa, tenemos árboles, pues ya estuvo que casi no entra. El sol sí, pero el calor no, ¿no? Y puede ser, bueno, en verano es genial porque la blanca morada es fresca, pero en invierno sí está seriamente fría, ¿no? Y la arquitectura tropical también es otra cosa que también se tiene que tomar en cuenta, la ventilación natural, el tipo de material. O sea, tú pones una losa de concreto en Cancún, ¿no? Para hablar nada más de nuestro país, y ya es insoportable. Pues por eso eran unos techos de paja con doble agua, con una ventilación, etc., etc., etc. Tú pones una losa plana en zona de montaña donde puede nevar, que eso casi no tenemos en nuestro país, se te cae, porque todos los techos de nuestras zonas montañosas son de 2 aguas y de tejas. Por eso, aunque no tenemos nieve, porque este viejo conocimiento también sirve. Entonces, recuperar el saber hacer ancestral y su entendimiento. Confiar que el otro también sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay eventos que pasan en este mundo por nuestras creencias, por nuestras prácticas y nuestras prácticas del lenguaje. Eso me importa mucho, yo que soy hoy en día más un profesor, o sí, un profesor de conocimientos espiritual. Lo que creo es lo que voy a crear.
y lo que digo porque el verbo crea. Entonces, cuando digo que los demás están mal, que estamos destruyendo, que eso, yo estoy sosteniendo la destrucción, estoy sosteniendo eso. Pero cuando digo, me voy a poner a hacer lo mío, estoy quitando de mi mundo la responsabilidad, y tengo que reaprender las cosas y los efectos y también cómo funciona este mundo. El mundo es un sistema, no es lineal, no es separado, no es un rompecabezas, no son piececitas que se embonan y que tienen un solo lugar, ¿sí? Si hoy no, si mañana no es el cumple 18 de mi hija y no me había pedido este curso, pues no lo regalo al mundo. Las cosas no están separadas, ni las privadas ni las públicas. ¿Sí? Si yo no estudio arquitectura, si no llego, si no me dan esta beca, si, etc, etc, etc. Si un día yo no te digo, ¿por qué les creíste? No estás en esta clase, ¿no? Y hay cosas que nos ligan y que no tienen nada que ver y que al final dan un beneficio o no a todos los involucrados. Si recordamos que estamos en un sistema y que confiamos que lo que yo hago es beneficioso y que investigo para que sea siempre mejor y que cuando me equivoco simplemente cambio de dirección, ¿no? Claro. ¿Sí? Yo no utilizo un microondas porque la fusión nuclear del agua dentro de la comida que la destruye, pues, y aún así mi hija fue niña de biberón en el microondas. ¿Por qué? Porque en esta época no hacer llorar a mi hija y no saber cuáles eran los impactos del microondas sobre su nutrición, me hicieron pensar que era lo mejor porque no quería que llorara, ¿no? Y ya después cuando descubrí, pues aprendí a hacer comida fresca todos los días que se pudiera llevar en un tupper sin tener que ponerla al microondas y entonces sin calentarla y sin tampoco que se echara a perder porque en esta ciudad puede hacer muchos cambios de clima y lo logramos. Pero al principio hice lo que sabía. Soy Claro. parte de la naturaleza, eso es el otro punto muy importante. No estoy fuera de la naturaleza. O sea, Ujú. si yo no como algo que un gusano cagó para mejorar la tierra, que lo que saqué del resto de la fruta hizo composta para la tierra, que el agua que cayó del cielo nutrió para que se pudiera podrir y que pudiera entonces germinar una plantita que me dio un limón, yo no como un limón. Entonces, eso de creer que la tierra es una roca estéril que no sirve para nada, es una visión errónea. Sí, errónea. Es una visión incongruente. Es cuando yo no estoy ni mirando lo que estoy haciendo. Entonces, pisar la madre tierra con mis pies descalzos, sentirla, sentir su amor, sentir el regalo que me hace y disfrutar que yo tengo la suerte de tener un techo, pero no culparme tampoco que lo tenga. Hacer de este techo buen uso y que sea un lugar agradable para mí, para todos los demás, ¿no? Entonces, desde la intención, desde la microacción, ahí vamos a cambiar. Pero somos parte de la naturaleza. Yo respiro en sincronía con el árbol. Yo recibo su oxígeno y yo le doy mi CO2. Entonces somos un gran equipo. Y cuando le doy las gracias y le reconozco y que me reconozco que no estoy contaminando con el CO2, porque eso es otro tema, ¿no? Es que los gases invernadero y el CO2. El CO2 en los gases invernadero es la unidad de medida que eligieron para transformar las cantidades de la contaminación de todos los gases en una sola medida, como los centímetros. Pero no es el CO2 que contamina nada más, ¿no? Etc, etc, etc. Digo, voy a empezar a tocar fibra sensible. Yo no como carne. Un bovino crea metanol. El metanol, cada gramo de metanol es 21 gramos de CO2. Es de los gases más contaminantes. Si yo recupero la popó de mi vaca, la pongo en un lugar para secarla, recupero su gas
y entonces lo utilizo para hacer electricidad o para mi estufa en donde yo vivo, y que después con lo que quedó seco, entonces hago tabiques o hago consumibles para las estufas, entonces podría ser que yo no contamine. Y entonces puedo seguir criando bovinos, ¿sí? Y después la charola, ¿qué crees? Es de unicel. Y el unicel, ¿cuánto tiempo se tarda? Y además los animales lo confunden, ¿no? Y así, entonces, ni siquiera estoy hablando de ética, estoy hablando de sustentabilidad, ¿sí? Bioética, De claro. bioética. Ajá. Además, yo no como algo que tenga papá o mamá y que tenga ojos, pero eso es otra cosa. Aún así, todavía como derivable, y otros tienen ya una conciencia que dice, yo ya no, eso tampoco. Claro. ¿Sí? Y está bien, pero te diría la nutrióloga que para cambiar de alimentación, solamente para quitar la carne de res y la carne de puerco, necesitas 8 años, 4 para cada tipo de alimentos. Tampoco es exacto, pero para que tu cuerpo lo asimile sin que sea un choque y sin que lo maltrates. Mm, Entonces, si tú vas por donde vas, ponte a hacerlo a tu ritmo, disfrútalo, felicítate. Hey, hoy no comí carnita, o hoy sí tengo ganas, me voy a comer un poco menos. Oye, y la compro orgánica, y compro un huevo que está al aire libre, y dejo de hacer un drama, y le digo, bendito seas, gracias por tu regalo, y le empiezo a buscar el sabor a la vida. Yo soy un ser humano, jamás estoy solo. Yo soy un ser ético, no un consumidor. Las instituciones buscan vida, no poder y provecho, y sí las hay. El universo, el planeta, el país, la ciudad son sistemas vivos, y soy parte de los que viven aquí. Entonces, estos nuevos paradigmas, que repito, ahorita vamos a pasar de nuevo a la definición, que es un paradigma. Un paradigma es el filtro que impone nuestro cerebro en decir suposiciones, conceptos, valores y previa experiencia con que miramos las cosas, ¿no? Esa es una definición interesante. El cambio de paradigma es un replanteamiento y una crítica de la filosofía de la ciencia desarrollada hasta entonces, al mostrar que no es suficiente para la caracterización de la ciencia actual los paradigmas vigentes, creando la imposibilidad de un lenguaje observacional neutro, ¿no? Porque la ciencia decide que tiene una hipótesis y la tiene que probar a huevo, y lo que crees lo que creas. Entonces, como el científico cree que eso es la verdad, la crea. Entonces, eso es un tema más fuerte aún. Yo sé que ya estoy en este nivel espiritual que más manejo, pero también es, y además va a decir, sí, sí funcionó. ¿Saben la cantidad de pruebas que hay que hacer para que un medicamento, su parte química, realmente sirve? Tiene que ser más de 71% de logros, porque un 20% es la creencia de la persona si se quiere sanar o no. Un 20% es la confianza en quién le da la medicina en la medicina. Y un 20% es el autocastigo o no de tomársela. ¿Sí? Sin hablar del campo cuántico, porque cuando hacen las pruebas, dan a la mitad de la población, ¿no? Si son 500, a 250 les dan placebo, a 250 le dan el químico. Ciertas dosis, claro. Dentro de los 250 hay efectos secundarios en ambos grupos por el campo mórfico, porque los efectos secundarios los puedes desarrollar aunque no tomaste la medicina. Entonces, la realidad, bueno, ese es un curso que yo tomé dentro de la Universidad de la Medicina Alternativa, reconocida por la OMS, es un de los nivel que tengo. El 11% siguiente sí es la química de la medicina. Y eso no estamos hablando de los efectos secundarios, ¿no?
Entonces, en este momento, la aspirina utilizamos un de sus efectos secundarios que normalmente no se hablaba en México, que es que fluidifica la sangre. Y gracias a eso estamos ayudando en el COVID, pero tiene que ser en microdosis. Entonces están apareciendo, bueno, yo vivo desde 25 años en México, están apareciendo por fin en la cantidad de aspirina que hay en la pastilla, porque tú te tomas más una pastilla y no tenías ni idea de cuánto estabas tomando, ¿no? Ahora están poniendo 100 miligramos. Ok, esas son las para fluidificar el sangre y no tienen efecto secundario. ¿Qué sucede el día que yo tengo mi periodo como mujer? No debo de tomar aspirina porque tiene efecto secundario nocivo sobre mi salud. Claro. ¿Quién lo sabe? Hoy un montón de gente gracias a hoy. Y así, entonces sumamos nuestros conocimientos, no contra algo. La aspirina está genial. Mi papá fue operado a corazón abierto y tiene que tomar su cuartito de aspirina, un 75 miligramos diario, para que su sangre sea suficiente fluida, para que ningún virus o bacteria pueda quedar en su corazón. Y con eso ya vive desde 17 años, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, no tenemos que tener partido. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso es, no, tenemos que empezar a investigar de qué estamos hablando, Ujú. ¿sí? Y no, Sí, no tenemos que ser anti-ciencia, pro Adobe, pro, no sé, no me interesa. Va y haz lo que te hace feliz, te hace sensible, es lo ad hoc con el lugar, es lo ad hoc para quién lo va a habitar. Porque a mí me puede gustar el adobe y al otro no, ¿no? Y a mí me puede gustar la madera color rústico o la madera color blanco. Y para uno se le puede hacer muy chic esto o muy, ¿no? ujú, Toda vez que yo puedo, pues uso madera nada más ¿cómo se llama? Con cera. No solamente me gusta el color, pero además sé que contamino menos. ujú, Ajá. Y aunque es más noble la madera, para muchas cosas uso MDF, no porque sea genial, porque pues toda la viruta se puede recuperar ahí, ¿no? ujú, Y en mi baño seco utilizo las hojas de la jacaranda cuando las hay, porque la flor es mucho más difícil secarla, porque tenemos una jacaranda, y utilizo viruta. Y tengo la suerte que a mí me la regalan porque una constructora de una alumna, bueno, que le da a una alumna que viene con él a meditación y me lo trae. Entonces, esta vuelta tiene un doble uso y si no cuesta 50 pesos el costal, entonces a lo ujú. mejor a todos no les consta. Pero yo tengo la suerte que una de mis alumnas me lo trae gratuitamente en el mismo transporte que viene a meditar y es maravilloso porque entonces tenemos un gane-gane. Pero Claro. mis gatitos no les puedo poner el acerrín para sus patitas porque se les corta, se lastima. Mm, No todos, pero estos sí. Otros les ujú. va muy bien. Los míos se han lastimado y pues por este Es que son paradigma. gatos fresas. Entonces, y puedes comprar la viruta alemana que está importada y que está tratada para caja de gato. O Mm, puedes hacer como nosotros, hacer trabajar un joven estudiante, ¿no? Que para pues ganarse la lanita cuando no está estudiando, vende harinas no refinadas, barata, y entonces pues las reciclas y ya. Y pues agradecida porque entonces pues tiene beneficios para alguien más. claro. Pues los eventos que son consecuencia de nuestro paradigma, ahí sí es un poco radical. Yo ya no tengo esta postura, pero vi la diapositiva y dije, pues vamos a hablar al público en general. Um, Muchos sistemas vivos están en peligro de extinción. Sí es cierto, no es la mayoría, ¿no? Productos y servicios mercadables masivos con obsolescencia planeada, con un lenguaje patriarcal y basado en competir, sigue siendo una verdad. Yo ya vivo en un mundo cada vez donde menos existe porque lo permito pensar diferente.
las organizaciones e instituciones para maximizar su riqueza económica y su poder. Hoy estábamos empezando una nueva colaboración con un químico, igual que yo, titulado, que además es un alquimista, y estamos mejorando la esencia de los ladrones que siempre fabrico, y estamos mejorando el agua de Colonia, el agua florida que tú conoces, la índigo, ya la vamos Sí. a fabricar no solamente nosotros, pero además las esencias con plantas de productor que la protegen y que protegen el medio ambiente. Y pues, Wow. eso es información de hoy. Un tip Sí. general, si tú Ajá. quieres que no se agota tu recurso natural, la planta, lo que sea, utiliza nada más un 30%, para que el otro 30% tenga el ciclo natural y el otro pueda replantarse. Eso me gustó mucho porque dije, eso es una súper receta de cocina, mínima, y dice, y las personas, aunque no te creen, empiezan a ver el impacto positivo sobre sus cosechas y sobre su medio ambiente, y entonces empiezan a ver que efectivamente, pues no hay plaga, no está devastado, entonces no puede llegar otra planta en el lugar, etcétera, etcétera. Es el principio de Jachère. Ajá, ¿No? entonces es una forma antigua, como está diciendo Francesca, del jachère, Mejorada. que aquí son los cultivos rotativos, le llamamos más bien en este mundo en el cual yo me muevo, porque es una palabra en francés que no me sé la traducción en español. Existen muchas cosas, repito, técnicas modernas para hacerlo bien, corazón para hacerlo bien, y técnicas antiguas que si las recuperamos son mucho más sabias que las actuales. Entonces, ¿qué es la posibilidad en la cual yo quiero vivir y yo desarrollo al cotidiano, aunque sea de forma empírica y paulatina? Una sociedad y un ambiente sustentable, productos y servicios diseñados de la sustentabilidad y lenguaje como creador de realidad, ¿no? Aquí tenemos una tiendita y todo es hecho por persona y diseñado por personas, no por empresas, ¿no? Y tratamos que sea con las mejores materiales, ¿no? Desde las galletas, los champú, el curry, el esto, el otro. ¿Y por qué vendemos curry? Porque es bueno para la salud, porque la cúrcuma es un antiinflamatorio natural, y además, pues como la gente no la sabe cocinar también en México, pues mejor que ya esté preparada. Y si no, te compras la cúrcuma y etc, 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 etc. Y empiezas a tomar azúcar mascabada o regresar al piloncillo, ¿no? Cuando llegan y dice, ¿y cómo vamos a calentar? ¿Tú no tienes microondas? ¿No? Pues saco Ajá. una cazuela y hago mi cafecito de la abuela, Claro. ¿no? Y mi molino de café, bueno, en este caso no hice bien la compra, podría servir también para moler la placenta cuando hago medicina placentaria. Wow. Entonces, cuando tú optimizas tus recursos y los usas para cosas tan bonitas, pues entonces ya se vuelve diferente la vida, ¿no? Porque también soy dula, ya saben, y hacemos cosas locas. Bueno, mis hermanas dulas hacen cosas más bonitas, aunque yo. La organización y la institución para nutrir la vida. De verdad que a mí me parece lo más importante. La vida crea condición de vida, que crea condición de vida, que crea vida, que crea condición de vida. Y nosotros nos creemos el ser más evolucionado en este planeta y creamos condición que supuestamente destruye la vida. Pues no, no está bien, no es así. Tenemos que resolver eso. Hay un libro muy interesante que ya no es nada nuevo, que se llama Cradle to Cradle, y aquí está como un poco el círculo de vida sobre ¿cómo cambió mi punto de vista? Cambió los paradigmas que llevaron a la sociedad a este punto. ¿Y cómo hago eso? Transformando mi propio consumo y pues reutilizando, reciclando lo que habíamos dicho. Y
informándome sobre qué estoy utilizando. En Francia tuvimos un tema muy divertido. Las personas vegetarianas que comían todavía enlatados, pues le ponían jugo de carnes a las latas para que tuvieran buen sabor las verduras, ¿no? Se hizo un escándalo tremendo, ¿no? Y aquí seguramente tenemos este tipo de cosas también. Entonces, sencillamente te silencié mientras, guapa. Entonces, pues probablemente pues hay que revisar realmente qué estamos haciendo. ¿Quién lee sus etiquetas? ¿Usted compran algo? ¿Leen la etiqueta? Es necesario leer la etiqueta. Ahí te dicen lo que hay. Bueno, ahora pusieron aquí en México unas etiquetas de exceso de sodio, ¿no? El paquete de sal que tú compras dice exceso de sodio. Eso es una aberración, ¿no? Pero afortunadamente, gracias a eso, después de 25 años en México ya tenemos yogur sin azúcar, porque el yogur decía natural y tenía azúcar. Ahora, para evitarse la etiqueta negra horrible y que todo el mundo se dé cuenta, ya tuvieron que hacer yogur sin azúcar. Me parece bastante decente para nuestra salud. Ahora, ojo con las etiquetas, porque dice exceso de grasas, pero hay distintos tipos de grasas. Hay grasas buenas, hay grasas malas, hay grasas saturadas, grasas, bueno, etcétera. Entonces, lean bien la etiqueta abajo de la etiqueta negra porque es la más importante. Sí, por ejemplo, el colesterol, que tanto nos dicen que es malo, es indispensable en personas vegetarianas. indispensable para que tu cerebro funcione. Ah, bueno, sí. Ajá, porque es lo que ayuda a los o es parte de los neurotransmisor de tu cerebro. De hecho, en un estudio, ahí habría que revisar, pero según yo, en un estudio que hicieron en la BBC de niños desde antes de nacer con técnicas complementarias para que tuviera un mejor desarrollo emocional y intelectual, etcétera, con música y que con yoga y que con los únicos niños que tuvieron un mejor coeficiente intelectual son niños que vivían en el campo y que comieron siempre comida natural con bastante más cantidad de grasas natural, o sea, la mantequilla de la misma vaca del lugar, etcétera. Ellos sí tuvieron un nivel intelectual mucho mayor, ¿no? Y podríamos creer que en los pueblos la gente, porque no tienen acceso a la educación, no, si tienen acceso a una buena nutrición y a una buena educación, tienen un nivel intelectual mayor. Y eso no lo dicen porque no conviene. Ok, ¿cómo cambiamos el paradigma? Dejamos de separar. Todos somos unos. Y nuestra calidad de vida no está desligada de la naturaleza y de la ecología, no está desligada de la sociedad y no está desligada de la economía. Estos tres elementos son parte de la calidad de vida, no nosotros de ellos. Y todos somos parte de la naturaleza. La naturaleza es lo primero. Dentro de la naturaleza va la sociedad y dentro de la sociedad va un pequeño elemento que se llama economía. Y para tener una buena calidad de vida, necesitamos retomar la naturaleza como lo más importante, las sociedades, la humana, las animales, y respetarlas dentro de esta naturaleza y utilizar la economía humana como un uso inteligente, respetuoso y amoroso de todos los recursos para todos. La sustentabilidad es una filosofía, es sistémica y el sistema básico expresado en 2D es el siguiente, es un conjunto de elementos donde la vesica Piscis, ya saben, este espacio donde se crea la luz o la intersección de los ensambles, según la forma que nos los enseñan a la escuela, tienen todo que ver, aquí se ve con la flechita, tienen todo que ver con algo ecológico, algo económico, algo social. Tiene que soportarse entre lo económico y lo social, tiene que ser viable entre lo ecológico y lo económico, y tiene que ser equitativo entre lo social y lo económico, y entonces será sustentable. ¿Sí? ¿Tú le das propina al de la basura? Sí, porque si no, en la Ciudad de México no te la lleva, porque el gobierno no le paga un sueldo. Y muchos para tener la plaza en 20 años están trabajando únicamente de lo que tú le das.
le das las gracias, conoces el nombre del barrendero, te das cuenta que es realmente lo sucio que tú sacas, lo separas, pones el vidrio aparte para que no se corte. Aunque no reciclas las cosas orgánicas, haces la mitad. Decía, lavas tus cajas de leche, ¿sí? Eso es muchas cositas chiquitas. El sistema actual humano es lineal y desgregado. ¿Cómo podemos regresar a lo que sí? La ecología es donde, aquí estamos en la Tierra y nos están inventando todo el tiempo que no puedes salir de la Tierra. Ellos pueden ir a Marte y mandar naves espaciales, pero tú no tienes derecho de salir porque no tienes el dinero, ¿no? Yo me salgo todas las noches viajando en las estrellas con mis cuates, ellos que me encierran en mi casa y yo que viajo con mis cuates en las estrellas, ¿no? Y activo mi campo Merkaba y también viajo a través del universo. Pero por mientras vivo en la Tierra. ¿En dónde? En el ecosistema, en la ecología, en el sistema urbano también. El cómo es con la economía, no es para qué, es cómo. Eso es un gran error, ¿no? Y el beneficiario entonces será la sociedad y la sociedad, no nada más la humana. Eso sería una buena forma. Y si recordamos para satisfacer ¿qué? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Y para quién? Porque entonces ya entramos en el libre albedrío, en la diferencia de todo lo que somos. Nadie tiene las mismas aspiraciones, afortunadamente. A nadie le gustan los mismos colores, a nadie les gustan los mismos sabores, ¿no? Puede ser que como sociedad tengamos una cantidad de cosas que nos guste más o menos, pero en realidad todos somos diferentes. Entonces, ¿qué quiero satisfacer yo al nivel egoico o egocéntrico, ¿no? Que está bien, pues si yo me muero, el alma que yo soy va a morir, por lo cual necesito hacerla sobrevivir. Pero sobrevivir, vivir bien, ser agente de cambio, ofrendar tu presencia y tus dones para que eso crezca, crea. ¿Cuál es la intención? La vida crea condición de vida, que crea vida, que crea condición de vida, que crea vida. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Recuerda cómo creas vida? Pues creas vida creando, porque tú eres el hijo del creador y estás a su imagen y semejanza. Estás hecho para crear. De hecho, las abuelitas, una que me gusta muchísimo, que es una gran ser de luz de la danza de la luna, dice que ese es el cambio de paradigma y el hombre del quinto sol es el que por fin va a ser creativo y por fin va a hacer lo que hace muy bien y le hace feliz. Bueno, eso lo digo yo y también lo dice Sir Ken Robinson, que es el más grande investigador y que ha propuesto cambio en el paradigma educativo a nivel mundial reconocido ya, ¿no? Porque hay otros proyectos, pero está muy bonito. Para salir de la zona de confort y volver nosotros a ser un creativo y no depender de un sistema, ¿no? Vamos a empezar. Hay dos tipos de ser humano, los que quieren ser independiente y los que quieren ser empleados. No es bueno o malo. Si quieres ser empleados, agradece que haya patrón. Si quieres ser independiente, agradece que haya o autosuficiencia o gente que te hagan tu trabajo. ¿Sí? Y agradece entonces que haya empleados. Eso es lo primero. Son dos formas de ver la vida y de sentirse seguro en la vida. Si tú te sientes seguro habiendo un empleo, bendícelo, agradécelo, hónralo, hazlo bien. Si sientes que te explotan, cambia de trabajo. Confía en tus dones. Deja de quejarte. Tú no puedes cambiar el otro, cámbiate a ti. Si tú quieres ser independiente, aquí tenemos un tema en nuestro país, en México, los pequeños comerciantes en general mueven mucho dinero, pero no ganan su vida, ¿no? Viven de su capital y lo vuelven hasta que es muy complejo,
¿Por qué? Porque jamás estudiaron cómo hacer que sea costable, simplemente costable su emprendimiento, costeable, perdón, su emprendimiento, ¿no? Entonces ahí hay que revisar estas cosas. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Tienes las habilidades? Bien. ¿Tienes la intuición? Bien. Estudia, ponte las pilas, ¿no? Si eres autodidacta, qué padre, pero hay gente que ya lo hicieron, inventas el hilo negro. Les voy a decir lo que me pasó hoy. Yo hace 4 años en el pizarrón descubrí las matemáticas lineal, las matemáticas fractal no lineal. Y yo estaba súper emocionada porque lo descubrí yo sola. Entendí cómo funcionaba, lo pude explicar con mis investigaciones sobre cómo salir del círculo y pasar a la espiral. Y hoy lo vuelvo a platicar y dice mi hija, eso ya lo vimos hace una semana en la escuela. Y se llama así. Dije, yo estaba muy orgullosa de haberlo descubierto. Y sigo muy orgullosa de haberlo redescubierto yo sola. Pero ya lo están enseñando en la prepa de ciertas escuelas. Y está padre. Pero quizás algunas cosas no necesitas reinventar el hilo negro y simplemente aprendiendo de los demás. Pues aquí de verdad me nació, lo pude entender yo misma y es un gran descubrimiento, para mí y va a seguir siéndolo. Y además, como lo descubrí por mí misma, lo voy a poder explicar de una forma muy especial, que no es la forma matemática de la educación que tienen en las escuelas. Sin embargo, pues pide y se te dará. Entonces pide al universo que te dé y que te revele todo lo que precisas saber y con la forma más sencilla y más simple para que te lo sepas y no tengas que reinventar el hilo negro, ¿sí? ¿Y para qué lo quieres? Tus recursos, los pasos del proceso y las metas. Eso es una propuesta mía. La propiedad emergente del nuevo sistema que van a hacer tiene que ser la igualdad, la felicidad y la habilidad. ¿Qué es una propiedad emergente? Es algo que no está dentro del sistema en sí y a la vez que es su mejor beneficio. Voy a explicar con la computadora. En la computadora no está esta pantalla con este dibujo. Está un encriptado de bits que se guarda en la nube, ni siquiera está en mi compu ya, ¿no? Y que cuando prendo la luz se conecta y rediseña esto que no existe en ningún lado, es un encodado de bits de 010101 y tú lo ves como un PowerPoint muy hermoso que hizo hace 10 minutos Virginie para juntar todas las slash de diferentes PowerPoint, ¿no? Porque dijo, sí, necesito darles algo de fondo, ¿no? Entonces, la propiedad emergente es eso, lo que ves a través de la televisión, ¿no? Prende la televisión, en los tubos catódicos no está la imagen, la reproducen con los fotones sobre la pantalla. Eso es la propiedad emergente. En el sistema no está la igualdad, pero el sistema puede crear igualdad. En el sistema no está la felicidad, ¿no? Pero tus neurotransmisores de felicidad son parte del sistema que crea tu felicidad, pero son las acciones y los eventos que crean tu felicidad. Y eso es la propiedad emergente del sistema de la felicidad. Y la habilidad de los seres. Eso es lo que queremos, igualdad, felicidad y habilidad de los seres. Si todos los seres utilizan su habilidad, sus dones, entonces van a volver a hacer su plan divino, entonces van a hacer su oficio sagrado y entonces van a hacer su misión divina. Y entonces todos tendremos todos los recursos absolutamente necesarios en este planeta porque cada quien estará haciendo lo suyo, ¿no? Y eso da felicidad. Y además ya no hay competencia, ¿no? No necesitamos competir. Si yo utilizo mis competencias, tú las tuyas, y que las sumamos, ya no hay que rebasar el otro. La otra propiedad emergente del nuevo sistema que propongo es 100% respeto, convivencia y libertad. Yo voy a hacer lo que se me hinche la ganas y no tengo ni puta idea de lo que te hace feliz y de lo que sabes hacer.
Así que me voy a ocupar de mí, no de los demás. Perdón mi francés, ya saben que de repente se me sale para... Se te salió. ¿No? Entonces, yo voy a hacer lo mío. Ahí sí voy a ser egoísta, voy a hacer lo mío. Lo que sé hacer muy bien. Y cuando hago y que me hace feliz y que creo que es mejor, ¿no? Yo soy arquitecto ya de mi propia vida. Hago un modelo sustentable en mi casa, ¿sí? No afuera. Y si alguien lo quiere copiar, bienvenido, aquí está. ¿Sí? Propiedad emergente del nuevo sistema, cero barrera. Eso es bien importante, porque cuando ponemos una barrera, separamos. Y si separamos, rompemos el sistema. ¿Sí? No he dicho cero contención, he dicho cero barrera, que no es lo mismo. Podemos contener, ¿sí? Si no, el agua no se va a quedar. ¿Sí? Pero no hay barreras. Si yo pongo un muro de 15 metros, tú lo sabes, trabajaste en el pantalón, ¿no? Llega el aire y... porque estoy cambiando la libre circulación del aire. Y ahí tenemos un problema. Estamos en una ciudad que está sobre un lago con 25 millones de habitantes. Y si queremos que el agua fluya libremente, ¿a dónde nos vamos? Pero si nos vamos sin saber hacerlo, vamos a contaminar otro lugar, ¿no? Entonces hemos creado, sí, realidad bastante complejas, donde para restaurar eso va a estar complicado. La idea final es el cero barreras. Cuando no hay barreras, todo fluye y entonces todo el sistema solito funciona. Pues nos queda muy poquito tiempo. Sustentabilidad personal. De ahí parte. Yo empecé como arquitecto a hacer proyectos sustentables, todavía no había los recursos, el interés, las políticas, ¿no? Decía, sí lo va a decir. Cuando yo diseñé el plan parcial de la Merced, propusimos microplantas de tratamiento sobre el Gran Canal. Nos hicieron quitar del documento oficial esta propuesta. Y 5 años después, gran escándalo público, se necesita entubar el Gran Canal porque está demasiado contaminado. Fin de mi reporte. Afortunadamente estamos cambiando, ¿no? Entonces, cuando tú sientes que por ahí no tienes dónde resolver y ayudar y hacer que las cosas funcionen, suéltala, hazlas por otro lado. ¿Sí? Deja de sentirte frustrado, pero sí dilo. Sí, sí, eso era una buena opción, ¿no? Se podía hacer muy bien diferentes plantitas chiquitas con esclusas y pues no se hicieron. Bueno, pues no se hicieron. Entonces, pues me puse a hacer otra cosa en lugar de luchar, porque entonces hubiera desgastado mi vida, mi bienestar, mi mente, mi autoestima y me puse a hacer otra cosa. La mayoría de la gente está más cómoda con viejos problemas que con nuevas soluciones. Yo te pido estar bien con no saber. No necesitas saber todo, necesitas investigar todo lo que quieres hacer, ¿no? La Torre de Babel es una realidad lingüística de la historia de la humanidad. Y entonces, pues si no sé decir azúcar en todos los idiomas del mundo, es igual. Si lo sé decir en el idioma donde estoy, es mejor, ¿sí? Pero me pongo a hacer mi parte de la historia, no a juzgar ni a buscar separar. Si quieres vivir lo que no has vivido, tienes que ser lo que no has sido. Tienes que salir de tu zona de confort. El primer mantra que diseñé, que escribí, todavía no sabía que iba a caer en la olla de la espiritualidad. Pero ya sabía programación neurolingüística, se llama PPPMMM. Entonces, para tu sustentabilidad personal, y la creamos con unos amigos un día en una cena. Pensamiento positivo permanente mañana, mediodía, medianoche. Y no es positivo de todo está rosa, no es sí podemos. ¿Cuáles recursos tenemos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Qué orden? ¿El orden de los factores afecta o no el producto final? Sí,
cuando las polaridades son inversas, no cuando es la misma polaridad, ¿no? Más con más da más, menos con menos da menos, más con menos depende del orden, ¿cierto? Entonces mi pensamiento positivo no es, ay, todo está rosa, todo está bien, no, estamos en búsqueda y podemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Está difícil, no lo sé hacer, lo voy a intentar, sí se puede, vámonos. Lo estoy haciendo mejor, le estoy aprendiendo habilidad, regreso, no pierdo, voy, avanzo, vámonos, vámonos, vámonos. Y vivo todo el día 24 horas por 24 horas, que es algo que les enseño en espiritualidad, ¿no? Mínimo antes de dormir, pienso todo lo que tengo que resolver para el día siguiente y digo, ay Dios, y encárgate, o ángeles, o lo que tú les quieres llamar, ¿no? Y ya, en la mañana vas a ver que te vas a despertar 9 veces por 10 con muchas de las respuestas, porque mínimo consultarlo, dirían los franceses, con el cojín, funciona muy bien. Pero me muevo, soy alguien diferente. Estoy dispuesto a escuchar y a hacer cambios en mi vida y a dejar ir aquello que me estorba. ¿Sí? ¿Para qué me quedo ahí con el dolor, con bla, bla, bla? Mis metas, vivir bien y trascender. ¿Sí? Cubrir nuestras necesidades básicas y algo más. Y dejar un legado como humanidad, ¿cierto? Eso nos los han dicho desde siempre, ¿eh? Y eso es un adagio tanto de Cábala como popular. Trascender como ser humanos, y en general nos dices 3 cosas: tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. ¿Eso qué significa? Dejar un legado biogenético, dejar un legado intelectual, decía Platón, y dejar un legado, o más bien reponer los recursos que hemos utilizado. Cuando yo planto un árbol, estoy pensando en algo muy bueno para el futuro, no para el presente. Entonces, trascender como ser humano es ir más allá de nuestros límites, dejar un legado, los que se les has dado, dejar un legado con otros seres humanos, adelante, ese, ¿no? Y en Kundalini Yoga llamamos eso hacer maestros 100 veces mejor que nosotros. Y para eso hay que hacerles caso, ¿sale? Porque son nuestro futuro y es lo más importante. Y tienen la paciencia de dejarnos estudiar y de obligarnos a ser mejor personas, ¿no? Entonces nosotros seamos 100 veces mejor que nuestros maestros y formamos maestros 100 veces mejor. Entonces ahí empezamos a tener un tema. ¿Cuál de nosotros quieren de verdad que nuestros hijos sean mejor que nosotros? Y que lo hagan diferente porque a ellos les hace feliz cosas diferentes. Escribir un libro habla del legado intelectual que podemos dejar, y plantar un árbol habla de este legado de sustentabilidad, mínimo reponer lo que utilicé y dejar el mundo mejor. Para eso tenemos necesidad básica, el ocio, ¿no? Si no tenemos descanso suficiente y si no tenemos un mínimo de cosas placenteras aún sin hacer nada, entonces no tenemos salud mental. Trascendencia, subsistencia, arraigo, seguridad, abrigo y cobijo, ¿no? Casa y ropa, amor, amor y afecto, cariño, identidad, participación, ¿no? Que es con la voz en general, creatividad y entendimiento, y libertad y conciencia. Ser un ser libre para mí es no separar. Es lo único que necesitas para ser libre. Aunque te hagan creer lo contrario. Ay, Dios. Para eso necesitamos trabajar con el cerebro. Y necesitamos limpiar las memorias reptilianas, permitir que toda esta información filtre a través para que el perifrontal pueda trabajar. El lugar donde se hace todo el cambio es el límbico. Ahí es donde tenemos que hacer el cambio principal para que entonces las memorias reptilianas se transforman y se deshinche nuestro cerebro y empezamos entonces a fluir el líquido raquio y pueda subir el Amrit y las energías.
Y eso se puede hacer con muchas cosas, con crucigrama, con mandalas, y eso va a ayudar entonces que cambie nuestro paradigma. No me fui, sigo ahí, sigo en la sustentabilidad, en la parte neuropsicoemocional de la sustentabilidad, ¿ok? Entonces, herramientas para eso, los mandalas, todos dependen de mi perspectiva. Si yo cambio de punto de vista, si yo cambio de perspectiva, lo puedo lograr. Depende de mi comunicación, ¿no? Si me dicen, la solicitud del usuario según tú, ¿no? Quiero ¿cómo se llama? Un columpio. Un columpio triple, ¿no? ¿No es una escalera? Cada quien lo va a interpretar, entonces el que piensa en una parte del proyecto lo ve de una forma, el que piensa en otra, el otro romántico lo ve hasta con un sofá, ¿no? El otro ve el presupuesto y los documentos del proyecto, etcétera, etcétera, y al final lo que quería de verdad el usuario era algo como una vieja llanta para echarse y entonces poder estar en diferentes niveles sobre la misma, ¿no? Pero cada quien va a interpretar. Entonces, lo primero es la escucha y la comunicación. Otra herramienta bastante buena para entender y empezar a ser sustentable es no minimizar el error. La cagué. Divinidad y humanidad, ¿cómo lo reparamos? Hacerse responsable. Valorar el esfuerzo y optimizar la respuesta puntual. El otro hizo su mejor esfuerzo. Le tengo que enseñar, le tengo que apoyar, me tengo que apoyar en él. ¿Cómo hacemos equipo? Y entonces retroalimentar. Otra herramienta se llama Happy Planet Index. Dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? Pues las sociedades hoy están midiendo el Producto Interior Bruto, ¿sí? Eso de bruto tiene todo. Ah, no, perdón. Entonces, hay otra forma de medir el mundo. Es la longevidad de las personas, su felicidad y la entereza de los recursos del país. Este Happy Planet Index está increíble porque es un trabajo que se hizo, ¿no? Y que vean que esta información no es nueva, es 2011. Es un estudio que se hace cada año. El país que a la fecha sigue el mejor país del mundo, según yo, es Costa Rica. Porque ¿De qué es el estudio? se llama Happy Planet No, Index. sí, pero longevidad, felicidad y... Longevidad, felicidad y entereza de los recursos ecológicos del país. Entonces es un país donde la gente vive mucho tiempo o se sienten feliz, porque eso sí es un concepto de emoción y de sentimiento, es una expresión de su propia expresión como ser humano y los recursos ecológicos son más protegidos. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de conjunto de conciencia. En este sistema, pues están varios elementos para medir, ¿no? La cantidad de vida feliz y la ecología y la imprenta ecológica sobre estos elementos. Otro elemento básico que les recomiendo investigar para estos cambios de paradigmas y tener una mejor sustentabilidad es empezar a recordar que el mundo es un sistema y que todo está interconectado y hay una técnica y una filosofía con muchos pensadores, tanto sociólogos como psicólogos, como economistas, etcétera, que han desarrollado, y desde las computadoras también para hacer los sistemas, el pensamiento sistémico. Entonces, el pensamiento sistémico permite ver el sistema completo. Se lo voy a mostrar en español. El pensamiento sistémico primero es un ciclo y es circular. Tú te sientas. Mis hábitos como mente sistémica. Utilizar un conocimiento del sistema para encontrar un punto de palanca. ¿Qué es un punto de palanca? Es el punto donde con menor esfuerzo, con menor recurso, puedo tener mayor resultado positivo.
En espiritualidad, cuando les digo, chicos, piden revelar más luz con menor energía, eso es un punto de palanca, eso es un pensamiento sistémico. Entonces, cualquier punto que empieces, no importa por dónde empiezas. Vamos a empezar aquí. Encontrar las propiedades emergentes no deseadas, ¿no? Oye, chin, hice eso, pero entonces hay tal consecuencia, ¿no? Mis gatos están libres, pero entonces, como no tienen collar, es mejor porque si brincan los árboles y están libres, pero no es tan bueno porque la gente no sabe que son de alguien, ¿no? Considera los modelos mental que afectan la realidad actual y el futuro. Si tengo miedo que le pase algo a mis gatos, entonces le va a pasar algo. Si no tengo miedo y que confío, entonces no le va a pasar nada, porque es mi modelo mental que va a hacer. ¿Sale? Medir y probar las hipótesis. Bueno, y si le pongo el collar, ¿funciona o no funciona? Tome un ejemplo X, ¿no? Identificar los ciclos naturales y compleja relación causa y efecto. Yo voy a operar mis animales, o sea, ¿te cae que vamos a seguir prohibiendo a los seres vivos reproducirse sin pedirle permiso? Y a la vez, ¿te cae que si tengo 25 gatos tampoco los puedo mantener? Entonces voy a tener que poner un equilibrio entre los elementos y los efectos a mediano o largo plazo. Salir a ver el panorama general, no quedarse aquí, a ver, de más alto, ¿no? Me subo a la azotea y empiezo a mirar qué está pasando. Observo de más lejos. Tomo el vuelo del águila, veo desde el cuerpo causal de Dios. Observar cuál elemento del sistema cambian con el tiempo y generando patrón y tendencia. ¿Sí? Bueno, si eso de utilizar tal o cual producto me genera mejora en mi piel, pues lo voy a utilizar. Si no, pues mejor no. Y si ahora salió algo aún mejor, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Reconocer que las estructuras de un sistema generan su comportamiento. Si yo estoy con un cable roto, pues no voy a poder tener comunicación, que es la imagencita que estamos aquí, ¿no? Pues habrá que reparar el cable, punto. Y entonces va a haber comunicación, ¿no? Las diferentes piezas y cómo se ligan los elementos del sistema son los que van a hacer cómo funciona bien o mal. Cambiar de perspectiva para entender mejor, ¿sí? Si queremos que los niños se sienten en confianza con un adulto, y que nos ponemos de rodilla para explicarle, probablemente nos van a escuchar mejor, ¿saben? Por ejemplo, considerar solución completas y revisar la urgencia de llegar a una conclusión rápida, ¿sí? Si hoy hago tal o cual cosa, ya lo resolví, ¿no? Hoy no tengo ganas de barrer, entonces dejo lo sucio, ¿no? O subí mi vaso y se tiró y lo dejo ahí, ¿no? O estamos cocinando y de repente nos da flojera y entonces ponemos el traste sucio en el fregadero y no lo enjuagamos, entonces al día siguiente hay que frotar triple. O sea, son eventos de la vida cotidiana y cuando lo buscas para cosas mayores, funciona igual. Considera las consecuencias de las acciones propuestas a corto y largo plazo, ¿sí? Y revisar los resultados y cambiar las acciones si es necesario, aproximaciones y hacer aproximaciones sucesivas. Identificar el factor del tiempo cuando analizan la relación causa y efecto. ¿Sí? Si como muchos dulces y que ya tengo carie, probablemente cancelado, podría ir al dentista. ¿Sale? Esos son el ejemplo del pensamiento sistémico, que es una gran herramienta para empezar a ver el panorama general y no nada más, el panel solar que decíamos como ejemplo y no como grosería, como ejemplo, ¿no? Pues sí, pero a largo plazo pasa eso, pues sí, pero aquí, y entonces puede ser que aún así lo elija, porque para una pequeña parte puede ser lo óptimo, y yo me hago cargo de llevarlo a un centro de reciclado y etc, etc, etc.
hasta aquí va a ir mi charla de hoy. Porque se nos acabó las 2 horas y si de por sí la mayoría de los seres humanos nos da 20 minutos de atención, las felicito. Esas de 2 horas que la misa anda ahí en su peroreta. Espero que con eso ya tengamos un par de ideas, de posibilidad, propios cuestionamiento. Acércanse a gente que han hecho este tipo de investigación, pregúntale sus puntos de vista, pregúntale a las personas cómo lo hacían antes, qué hacían, qué les gusta, investigan nuevas tecnologías, verifican que ya están comprobadas cómo las han utilizado, etc., etc., etc. Hay unos modelos, me insisten mis guías, que hay unos modelos importantes como la permacultura y cosas así que son bien hermosas, que tienen filosofía de vida con un corazón abierto. Hagamos comunidad para que reempezamos como humanos a tener propuestas en común con dones individual. Les mando un abrazo. Les agradezco este espacio y este regalo para este ser del futuro que pueda... Feliz y bendecido retorno. Gracias, bonita. Muchas gracias. En Facebook, perdón, no estoy checando los dos a la vez, no tengo hoy un compinche para ayudarme, pero les mando un beso, un abrazo. Si hicieron preguntas o algo por escrito, con mucho gusto al rato, lo poco o mucho que sé, se los comparto. Investiguen de eso. No Gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Gracias, Bruno. Gracias, Carlos. Gracias.